bendiga, hermanos y hermanas. Quisiera que pudieran estar de pie, así como están, y abrir la palabra. Mateo 14. Libro de Mateo, capítulo 14, los versos 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Qué interesante historia, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este maravilloso momento que nos concedes para recibir esta palabra. Oh Padre, en medio de tantos tormentos que vivimos en este mundo, las olas que nos son contrarias nos ahogan, nos anegan y perdemos de vista que tú vas delante de nosotros. Perdónanos toda duda y ayúdanos a volver nuestros corazones para desear andar en rectitud, seguir tus pisadas, para tener la bendición de un camino recto y seguro. Gracias por quienes hemos podido llegar hasta este momento. Toma en tu dirección todo lo que vamos a seguir haciendo para que con todo tu nombre sea glorificado y nuestras vidas edificadas en tu santa palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Esta mañana tenemos un tema más que oportuno. Oiga, no hay tormenta que te dañe si estás tomado de Cristo. Ese es nuestro tema hoy. No hay tormenta que te dañe si estás tomado de Cristo. Bueno, para estar tomados de Cristo, la primera cosa es haber creído en Cristo. Los que no han creído en el Señor no pueden tomarse de su mano, aunque crean que creen. Siempre hemos dicho más de alguna vez, hermanos y hermanas, fíjese que de repente nosotros creemos, hay quienes creen y hay quienes no creen. Y siempre decimos, hay un tercer grupo. Puede ser aún en medio de la iglesia. Es más, en la iglesia es donde más probablemente existan de los tres grupos. Sí, pastor, ¿cuál es el tercero? A ver, ¿cuáles son los tres? Mire, los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Este grupo es peor porque está engañado. Creen que creen. Y van a la iglesia y cantan y pueden tener cargos y pueden tener, tengo 30 años de ser cristiano. Pero al final sus frutos son de quienes no creen. Nunca dan frutos porque no son. Creen que creen. Ok.
Jesús es el mejor ejemplo de depender de la oración. Los que creen oran a Dios siempre. Ay, pastor, qué afirmación más tan sencilla, si eso ya lo sabemos. Sí, pero no oramos. Lo entendemos, es parte de nuestra vida inteligente. Toda la vida lo hemos oído, pero ¿por qué no lo practicamos? Ay, hermanos, es verdad, ¿qué cuesta que nosotros los creyentes oremos? Y cuando hemos empezado a orar, la oración se vuelve rutina, no hábito. Una cosa es la rutina y otra cosa es el hábito. La rutina incluye una actitud de, ni modo, hay que hacerlo. Muchas veces cuando no amamos realmente el trabajo que hacemos todos los días, trabajamos por rutina. Este trabajo me tiene aburrido, pero si no trabajo no como, ni modo. Y para llegar temprano al trabajo tengo que levantarme a las 4, a las 5. Pero ni modo. No quiero ir a trabajar, quisiera quedarme en cama, pero hay que trabajar, ni modo. Esa es la rutina. El hábito es aquello que lo hago con gozo. Me gusta el trabajo que hago. Y el cristiano debería decir, me gusta orar, porque como respuesta Dios me bendice. No es una rutina, es un buen hábito. Y hábito es aquello que ya no lo puedo dejar. Ya no puedo dejar de comer. Ya no puedo dejar de trabajar cuando me gusta trabajar. Ya no puedo dejar de amar a mi amada o a mi amado, la esposa, porque es el hábito de mi vida, es un modo de vida. La oración es un modo de vida del cristiano. Y Cristo nos lo enseñó. El Señor Jesucristo no podía pasar un solo día sin apartarse del bullicio de la gente para orar. Estamos en el capítulo 14 de Mateo. Sin embargo, en los versos del 13 al 21 de ese mismo capítulo 14, se presenta la historia de la multiplicación de panes y peces para dar de comer a más de 5,000 personas. Y el Señor, antes de eso, estuvo orando. Tanto en esa historia como en esta que estamos considerando de la tormenta que vamos a ver, aparece Jesús necesitado de estar retirado de la multitud para orar. Nosotros en toda iglesia estamos acostumbrados a nuestras oraciones colectivas. Nuestras reuniones, nuestros cultos empezamos orando. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Y vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor. Son oraciones colectivas. Ay, hermanos, son importantes. Y cuando tenemos nuestros cultos de oración y aquel dice, ore por mí que estoy enfermo, la hermana que estoy sin trabajo, el hermano que tiene problemas aquí y allá, y cuando estamos haciendo nuestras oraciones colectivas oramos por todo eso. Pero yo estoy seguro de algo. Otras veces hemos estudiado esto, cuando estudiamos acerca de la oración. Cuando tenemos nuestras oraciones colectivas, hay cosas que no decimos. Hermanos, oren por mí porque anoche tuve una discusión tremenda con mi esposa. ¿Quién dice eso en público? No lo decimos. Difícil. Y hay uno de mis hijos que tiene tales y tales distorsiones en su vida de pecado. No lo decimos en público. Lo más que digamos es decir, oren por mi hogar donde hay problemas. Pero las cosas muy íntimas no las decimos. Entonces, ¿habrá algún momento en el que podamos decir a Dios esas cosas que no podemos decir en público? Por supuesto, en la oración privada. Ningún tipo de oración sustituye a otra, las dos son importantes, pero por supuesto, cuando se trata de mi oración íntima, de mi oración privada, es cuando más tiempo ocupo, porque es el momento en el que me descargo delante de Dios. Y podemos confesar cuando hay alguna situación tan complicada.
Señor, cada vez que veo al hermanito aquel, a la hermanita, tú sabes que me recuerdo lo que me hizo y se llena de amargura mi corazón. Confiéselo delante de Dios. Señor, quiero que me perdones y que cambies esa actitud mía delante de ese hermano, de esa hermana. No quisiera que esa relación con esa persona me quite la paz. Quisiera saludarle con libertad. Solo tu espíritu puede poner ese deseo en mi corazón. Hermano, solo en una oración íntima lo puede decir. Usted no puede decir en una oración pública: hermanos, oren por mí porque me cae mal fulanito y la fulanita. No podemos. Pero en la oración íntima sí. Y el Señor Jesús nos da muestra de su necesidad. Estamos hablando del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, y hablamos de necesidad. Sí, en su condición humana, el Señor Jesús mostró siempre necesidad de orar. La oración es necesaria para todos nosotros. Y el Señor Jesús, para poder lograr esa intimidad con el Padre, se retiraba del bullicio, se retiraba de la multitud, se retiraba de la gente y pasaba horas orando. ¿Cuántas horas? Hermanos, Lucas, el evangelista, en el Evangelio de Lucas nos llega a decir una vez que el Señor Jesús pasó orando toda la noche. Usted se imagina que nosotros no paremos de orar toda una noche. No, hermano, yo tengo que parar de orar porque mañana tengo que trabajar. Sí, cierto. Pero para el Señor Jesús la prioridad número uno siempre fue la oración. A veces no entendemos que es que, pastor, mis necesidades económicas son tantas que yo necesito trabajar más de 8 horas para ver qué más puedo ganar o tener de ingresos. Parece lógico, el que más quiere, más tiene que trabajar. Pero con el creyente suele ser al revés. Usted quiere recibir más bendición, ore más que trabaje más. ¿Sí? Porque cuando usted ora más, Dios siempre va a proveer de donde usted ni idea se da por dónde va a salir. Más tiempo de oración, más va a suplir el Señor en menos tiempo de trabajo. Si entendemos esa lógica, yo espero que a partir de esta tarde tomemos más tiempo de orar, a partir del ejemplo del Señor Jesucristo. Jesús mostró poder, y aquí la palabra poder es más en el sentido de autoridad que de mandar. Poder, autoridad. Siempre el poder para nosotros es el poder político, el poder de que me hagan caso en la casa, el poder de sentirme superior en mi centro de trabajo. No, en la Biblia el poder no es tanto eso, sino autoridad. Y la autoridad se gana con el ejemplo. La autoridad no se impone, sino que se deja ver en la humildad. Ay, qué cosa tan interesante lo que la Biblia nos enseña en relación a la persona de Jesús. Jesús mostró poder, autoridad sobre la naturaleza. Qué interesante, hermanos y hermanas, que cuando hablamos del poder del Señor Jesús no es solamente poder de la atracción que la gente sentía sobre Él cuando hablaba. La Biblia nos enseña de hecho que cuando el Señor Jesús hablaba, sus sermones, sus discursos, sus mensajes a la gente, dice, y les hablaba como quien tenía autoridad. Y no quiere decir que empezó a gritarles y a regañarlos, no, la palabra apacible, pero es que la palabra apacible atraía a la gente por el contenido del mensaje, por el contenido de sus palabras, por el ejemplo de su vida y su conducta. Y el Señor tenía autoridad aún sobre la naturaleza. ¿Y por qué el Señor mostró poder sobre la naturaleza? Cuando detuvo la tormenta, ya lo vamos a ver cómo lo hizo. El Señor mostró poder o autoridad sobre la naturaleza porque Él es creador.
El Señor Jesús no vino a mostrarse como el que tomó poder de las frutas que comía, del aire que respiraba. No, Él es creador. Él creó todo el dominio de las aguas. Ahora que vamos a hablar que detuvo una tormenta, es que Él creó las aguas. Génesis capítulo 1, verso 6 al 10. Leo rápidamente. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El Señor está creando todo. Y cuando digo el Señor, no me refiero solo al Dios Padre. Nunca olvide, muchas veces hemos estudiado esto. Allí estaba el Dios completo: Dios creador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo estaba allí creando. Él es creador de las aguas. Hermanos y hermanas, ¿sabe una cosa? Aquellos que en algún momento de nuestra vida, de nuestra edad, vimos Frankenstein, ¿recuerdan esa historia? Y al final de esa historia es que un gran científico, un gran conocedor de la ciencia médica, creó un monstruo, un ser, un hombre, y que al final de la historia el hombre se le rebeló y terminó matando al científico que lo creó. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que terminan venciéndonos, destruyendo nuestra vida, nuestro pensamiento? Esa es la historia en resumen, del Frankenstein. Un creador de una vida, eso no se puede. Nadie, el que está muerto se murió físicamente. Ningún hombre puede rehacer la vida de otro. Pero esa es la historia, ¿no? La ficción. Lo creó y al final la criatura destruyó al creador. Eso jamás puede pasar con el creador de todas las cosas, Dios Todopoderoso. Jamás ninguna criatura puede ser superior al creador. Ni el hombre, mucho menos Satanás, que de todas las criaturas que Dios creó es el superior entre las criaturas. Satanás se le reveló a Dios y Dios solo le hizo: apártate de mí para siempre. ¿Comprende esto? Satanás es poderoso, pero jamás como criatura será superior al creador. Bendito nuestro Dios creador. Él creó las aguas. Por eso no hay tormenta que pueda ser superior al Creador. También el Señor Jesús mostró autoridad sobre toda la creación, porque vino a mostrar poder de Dios. Él es creador, y además de eso, cuando vino y nació entre nosotros y creció como cualquiera persona, y después murió y gloriosamente resucitó y después se fue a los cielos, es que vino a mostrar poder de Dios, porque es Dios. Los discípulos reaccionaron de modo naturalmente humano cuando vieron la tormenta. El Señor Jesús se quedó orando por allá, los envió en la tormenta, los envió a las aguas, al mar, que se adelantaran, y cuando ya estaban en medio del mar se levantó la tormenta. Ay, hermanos, cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán, cuánta destrucción, y no podemos preverlo. Sospechamos que va a ser terrible, pero cuáles van a ser los resultados no lo sabremos sino hasta después. Y aquí ellos
actuaron de modo natural cuando vieron que se levantó una tormenta enorme y el Señor Jesús no estaba con ellos. Mire, estaban tan acostumbrados a que el Señor Jesús hiciera cosas sobrenaturales cuando Él estaba allí. Pero ocurre que Él no estaba allí, se había quedado orando. ¿Y ahora qué hacemos solitos? Se turbaron, dice la palabra. Se confundieron, perdieron la confianza. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Qué interesante. Ellos estaban tan llenos de miedo y yo quiero recordarles algo. Algunos de esos discípulos eran pescadores. Quiero decir, eran hombres acostumbrados al mar. Yo no creo que siendo hombres ya maduros, ahí no había ninguno de 15, 16 años, ya eran hombres maduros, creciditos. Yo no creo que en todo lo largo de su vida nunca hubiesen conocido una tormenta, más de alguna tormenta habrán conocido en el mar, como pescadores que eran algunos de ellos. Y como pescadores creo que tenían mucha experiencia y algo hicieron para que la barquita donde iban no se hundiese y no pudieron. Yo creo que cuando ellos gritaron y vieron al Señor Jesús que venía sobre el mar, ya estaban desesperados. Ya estaban pensando: nos hundimos y no hay quien nos levante porque el Señor Jesús se quedó por allá. Y de repente ellos ven, verso 26 que acabamos de leer, viéndole andar sobre el mar. Hermanos, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús, aun cuando estaba lejos, les vio remar con gran angustia. Qué bonita lección, hermanos y hermanas. El Señor nos ve aunque estemos lejos, porque Él está allí. Físicamente no estaba allí, pero Él es Dios y sabe todo lo que ocurre, aunque no esté físicamente allí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y entendemos bien lo que significa la omnipresencia de Dios, omni, una palabra del latín que significa totalidad, omnipresencia, está en todas partes. ¿Comprende esto? Omnipresente. Hay una cosa que a veces decimos porque hay que decir cosas para hacernos pensar. ¿Cómo? Sí. Yo quiero decirles algo. ¿Usted cree que Dios está en todas partes? Dios está. ¿Está aquí? Está allá. Nosotros no podemos hacer eso. Si estoy aquí, no estoy allá. No estoy en casa, no sé qué pasa frente a mi casa ahorita, porque no estoy allí, estoy aquí. ¿Verdad que es sencillo entenderlo? Pero Dios está allá frente a mi casa, frente a la suya, en el parque, en toda la ciudad, en todo el mundo. Es más, por eso digo que digo cosas para hacernos pensar. ¿Sabía usted que Dios está en el infierno? ¿Y, pastor, qué está diciendo? Sí, está allí, no le está haciendo daño porque Él lo creó. Lo creó para condenar para siempre a los que no han creído en Él. El Señor está allí no porque esté sufriendo, sino porque nada le afecta. Al Señor nada le hace daño. Pero además, ¿sabe por qué está allí? Porque más bien uso esta frase para que podamos entenderlo. Dios no puede no estar en ningún lado. No solo que está, es que no puede no estar. De otro modo, Dios no puede estar ausente en ningún lugar. Dios lo llena todo. Y no todo solo lo físico, todo lo que no vemos, todo el universo que ni entendemos su expansión. Él está en todas partes. Así que entendiendo que Jesús es Dios, no estaba físicamente con ellos, pero como Dios sabía que por allá, quién sabe cuántos kilómetros metidos en el mar, estaba viéndoles remar con gran fatiga. Y por eso se les acercó, ellos le vieron andando sobre el mar. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ay, hermanos, nosotros vamos a la orilla del mar y queremos disfrutar del mar y sabemos que a unos 5 metros
ya estamos con nuestros pies puestos sobre la arena, sobre el piso del mar, y vamos más adentro y el agua va subiendo a nuestro cuerpo hasta que ya nos cubre todo. Porque ninguno de nosotros puede por sí mismo andar sobre el mar. El mar no es un piso. ¿Lo entendemos, verdad? Pero el Señor tomó el agua de arriba del mar como el piso sobre el cual anduvo. Claro, cuando los discípulos ven esto, ¿cuál es la única reacción humana de todos nosotros y de los discípulos? Miedo, turbación. Mire, dice la Biblia que estaba muy oscuro, el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabe usted cuál es la cuarta vigilia de la noche? Esto lo hemos estudiado otras veces. El día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde y lo dividían en dos partes, de las 6 de la tarde, es decir, hoy día domingo nuestro día termina a las 12 de la noche, para el judío no, terminaba a las 6. Lo que para nosotros es las 6 de la tarde ya es la hora cero del día de mañana. Así era. Y se dividía en dos partes, la noche, el día obviamente, pero la noche era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, la primera parte, y la segunda de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, quiere decir que cuando vieron al Señor llegar caminando sobre las aguas hasta la barca donde ellos estaban, eran entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Cómo lo sabemos? Dice que era la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia, ellos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. 4 vigilias de la noche. La cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6. ¿No está muy oscuro a esa hora? Obviamente sí. Todos sabemos, las horas de la madrugada, oscuro. Y alguien viene caminando sobre las aguas, acercándose a la barquita. ¿Qué cosa es eso? Un fantasma. Ya estamos tan turbados y tan cansados de remar que hasta estamos viendo visiones. Peligroso. ¿No será que ya estamos fuera de sí? Un fantasma. Hermanos, hermanas, cuando no podemos encontrar una explicación lógica a los fenómenos no naturales, recurrimos a pensar en lo misterioso, lo oculto, lo mágico. Por eso ellos dijeron, un fantasma. Eso es natural de nosotros. Cuando no hay una explicación lógica, empezamos a decir que el cosmos, hubo un acomodamiento de los astros y se produjo no sé qué fenómeno. Eso es ocultismo, eso es fantasioso, eso es magia, eso es cuando todo se convierte en misterioso. No tenemos una explicación. Entonces queremos darle un cauce a eso inexplicable. Y el cauce que ellos le dieron fue un fantasma. Pensaron que ver al Señor, a alguien. Ellos no reconocieron a Jesús. Vieron a alguien caminar sobre las aguas. A nadie, a ninguno de ellos se le ocurrió decir, es Jesús, porque al Jesús lo habían dejado por allá lejos. No, el maestro ese no es, allá quedó lejos. Ni cuenta se da de dónde estamos, ni qué cosa estamos pasando. Cuando no hay conocimiento o explicación de lo que ocurre, sentimos miedo. Y ellos sintieron miedo. Nosotros, hermanos, nuestras vidas están llenas de miedos. Mire que nosotros con esto de la pandemia pasamos un buen tiempo con nuestro templo cerrado. Después decidimos abrir, gloria al Señor que estamos aquí esta mañana, pero hay muchos que todavía tienen miedo y no han regresado. Y por muchas medidas de seguridad que tengamos, no quieren volver. El miedo es más fuerte que la fe.
cuando la fe no está bien cimentada en una vida de oración. En medio de esta historia vemos a este personaje tan interesante de la vida bíblica, Pedro. ¿Sabe qué interesante la característica personal de Pedro, el carácter de Pedro? Muy diferente, por supuesto, de todos los demás. Obvio, ninguno de nosotros es igual al otro, ninguno, por supuesto. Ni dos gemelitos bien parecidos. Los rostros pueden ser muy parecidos y hasta les confundimos, pero cuando usted comienza a tratar con cada gemelito, cuando ya tienen capacidad de razonar y de pensar y de conversar, son bien diferentes. Los gustos, los pensamientos, uno más inquieto que el otro. No hay dos iguales, hermanos. Y hay quienes sobresalen que son tan diferentes al resto, al grupo. Pedro era una de esas personas. Cada vez que alguien hacía una pregunta, Pedro era el primero que respondía. A veces salía bien mal, pero no importa, él respondía. Algunos de nosotros somos así, ¿verdad? A algunos hay que empujarlos porque son bien tímidos, otros hay que, pero cállate. Ay, Pedro. Y Pedro vio que alguien se acercaba y reconocieron a Jesús. ¿Sabe por qué lo reconocieron? Porque el mismo Señor fue quien les dijo: no temáis, yo soy. Así nos lo dice el Señor. Él mismo se les acercó y se tuvo que identificarse. Pero si soy yo, no me ven. Y Pedro, cuando se dio cuenta que era el Señor, se afianzó en Jesús y le pidió una cosa muy interesante: yo también quiero caminar sobre las aguas. Pidió a Jesús que ejerciera su autoridad sobre las aguas y dijo: manda que yo vaya. Versículo 28. Señor, así como te veo andar sobre las aguas, manda que yo vaya. Yo no sé, hermanos, la Biblia no nos dice qué pensaron los demás, pero casi que puedo pensar, porque me ubico como los demás allí en la barquita. Estamos hundiéndonos. El Señor viene sobre nosotros, Él mismo se identificó, pero no tengan miedo, yo soy, no temáis. Ay, qué bueno que el Señor Jesús viene sobre nosotros. Tenemos esperanza de algo bueno, que el Señor termine con la tormenta. Pero antes de que el Señor termine con la tormenta, ellos ni siquiera saben qué es lo que el Señor va a hacer para parar la tormenta. Ni siquiera saben si quiere pararla. Y ya Pedro salió: Señor, yo quiero andar como tú. Pedro, ¿no se te ocurre que primero pare la tormenta y después pide lo que quieras? Por lo menos yo hubiera pensado así, yo no sé usted. Pero Pedro, no seas tan adelantado. Antes de pedirle algo, por favor, pidamos todos que pare la tormenta. Pidió a Jesús que ejerciera su autoridad sobre las aguas. Señor, yo también, manda que yo vaya. Notemos, hermanos, hermanas, que Pedro se preocupó más por imitar a Jesús caminando sobre las aguas que por la tormenta. Parece que cuando Pedro se dio cuenta que Jesús podía caminar sobre las aguas, se le olvidó la tormenta. Yo creo que si algo de positivo tiene la actitud de Pedro es esto. Ojalá que ocurra sobre nosotros, que cuando confiamos en el Señor Jesús se nos olvide la pandemia, se nos olvide que Dios no nos va a dejar ser anegados por el huracán, por la tormenta. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios puede disipar una tormenta? Yo quiero recordarles que Dios ya lo ha hecho. Hace unos cuantos años estaba anunciado otro gran huracán que no pasó. Igual venía entrando y no pasó. El Señor la disipó y no destruyó. Yo creo una cosa, hermanos, como lo dijimos al principio,
en el tiempo previo al sermón esta mañana, a esta predicación. En otros países hizo tremendo desastre. Aquí no. ¿Por qué? ¿Será que le caemos bien al Señor? ¿Qué de especial tenemos? No, de especial nada. Nuestra vida, hermanos, es tan pecaminosa como otras. Solo que yo creo una cosa: estamos orando más. Ay, hermanos, mantengámonos en oración todo el tiempo, porque no hay tormenta que nos haga daño si creemos cada vez más en el Señor. Si vivimos en un verdadero avivamiento espiritual, un verdadero, hay avivamientos engañosos. Mire, hermano, estamos cantando más alegres. Sí, eso no quiere decir que haya avivamiento. No nos equivoquemos. Que cantemos más bonito cada día no quiere decir que es avivamiento. El avivamiento no se mide por el nivel del canto o porque vengamos más. Aunque vengamos más es una señal, pero no nace así un avivamiento. El avivamiento es cuánto has dejado que el Espíritu Santo transforme tu vida y hayas crecido más al modelo de Cristo. Avivamiento es cuando tu vida no estás quieto sentado allí, sino que estás siempre buscando a quien discipular, no a quien criticar en la iglesia, no a quien vigilar para caerle encima. No, hermano, tu vida espiritual está en avivamiento cada vez que estás cada vez más inquieto por discipular a otros. Discípulos de Cristo, discipulando a otros siempre. Verdadero avivamiento. ¿Y sabe lo que implica discipular? Que usted sea capaz de, para algunos, si no lo entendemos bien, vamos a pensar que el apóstol Pablo fue muy atrevido cuando le dijo a las personas con quienes estaba hablando siempre o escribiendo alguna carta: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Síganme a mí, sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Ay, Pablo, diríamos algunos, qué orgulloso, ¿cómo te vas a poner como ejemplo? Bueno, es lo que Dios quiere de nosotros. Que nuestra vida sea tan transformada por su presencia en nosotros que seamos capaces de presentarnos como ejemplo a las personas que nos ven en nuestro barrio, a nuestros propios hijos, a nuestra propia pareja, esposo, esposa, en nuestro propio centro de trabajo. Algunos de nosotros somos capaces en este mismo momento de decirle a los que trabajan con nosotros: óyeme, Juancito, óyeme, Chepita, mi vida ha cambiado tanto que yo quiero que usted me imite a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué dirá la persona? Yo no te he visto cambiar. Apenas me has dicho que vas a una iglesia cristiana, pero yo no veo el cambio. Hermano, no diga lo que dijo Pablo. No puede ser. ¿Quiénes se pueden atrever a decir eso? Los que de verdad han dejado que el Espíritu Santo transforme de una forma tan visible su vida que la gente no tenga dudas de imitarle, de ser como usted, porque usted está siendo cada vez como Cristo. Aquí notemos que Pedro estaba más preocupado en: Señor, yo quiero caminar como tú sobre las aguas, que por la tormenta. Parece que se le olvidó y no le preocupó la angustia de los demás. Hermanos, solo hay poder de Dios cuando vas hacia Él, no fuera de Él. La Biblia nos enseña que cuando Él le pidió eso, el Señor le dijo: ven, ven. Bajó de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Lo está leyendo ahí? Bajó de la barca y cuando estuvo sobre las aguas no se hundió, empezó a caminar también con firmeza sobre las aguas. Siempre me ha impresionado esta última frase del versículo 29. Como dice:
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ay, hermano, qué bueno. Con razón iba firme, porque se encaminaba hacia Jesús. Cuando se usa poder fuera de Dios, te hundes. Cuando vas obediente a Jesús, te afirmas, pero te desvías, te hundes. Y cuando yo digo te hundes, hermano, hermana, no creas que, bueno, aquel sí porque está nuevecito. Este sí porque aunque parece, pero no tiene vida su sol. Espérate. No importa la edad que tengas en la vida cristiana, te hundes igual si no estás bien asido de Cristo. Si no estás bien tomado de la mano en oración, tomado de la mano de Dios en oración, si no estás dando buen testimonio, si tu vida no está lo suficientemente consagrada al Señor, no esperes andar con rectitud sobre la tormenta. Y cualquier vientecito te hace resbalar. Cuando estás fuera de Dios, te hundes. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, mire, Pedro salió de la barquita, empezó a andar en dirección a Jesús, pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Otra vez la desesperación. Ahora estaba en una peor condición. Antes estaba sobre la barca, ahora está afuera y ahora sí se hunde. Está solito allí frente a Jesús, pero dejó de ver a Jesús. Esa es la clave para hundirse. Dejó de ver a Jesús. ¿Se imagina usted que Pedro con todo entusiasmo, Señor, yo quiero andar como tú sobre las aguas? ¿De verdad quieres? Sí, Señor. Baja, ven. Ay, qué bueno. Se la gano a los demás. Yo pedí, ellos no. Hay que se unan si quieren, pero yo me bajé. Y una vez que se bajó, empezó a andar sobre las aguas. Y él dijo, ay, qué bien me siento andar sobre las aguas. Esto es sobrenatural, qué milagro tan grande. Yo quiero ver cómo se ven mis pies sobre las aguas. Y dejó de ver a Jesús. Qué bonito esto. Y pum, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos caminando con rectitud delante de Dios y nos va bonito? Pero yo quiero ver cómo me veo. Se cuenta la historia de un famoso que vivía en una gran ciudad. Bueno, voy a mencionar la ciudad, no voy a mencionar al individuo. Vivía en Miami. Tan famoso que de repente pensó que cada vez que salía, la vida de los demás dependía de sí mismo y todo el mundo lo quedaba viendo y firmas aquí, tan famoso. Y un día le preguntaron, Señor fulanito, usted ayer salió en un helicóptero para rondar la ciudad. ¿Cómo le fue en ese paseo? Dice, sí, bueno, fueron unas cuantas horas. Quise subir sobre Miami para saber cómo se miraba Miami sin mí. Quería ver cómo se miraba la ciudad sin mí. Hay, hermanos, pensar que algunos de nosotros pensamos así. Si no fuera porque yo estoy allí, eso se hunde. Si no fuera porque yo hice esto, si no fuera porque yo aporté, ay, aquí todo el mundo se hunde. ¿De verdad? Qué tristeza pensar que hay gente con corazones muy soberbios, muy llenos de orgullo. ¿No será que hay algunos cuantos en algunas iglesias pensando que si yo no estoy aquí, estos hermanitos, quién sabe qué rumbo tomarían? Pobrecito, la obra no es tuya, la obra es del Señor. Y el Señor Jesús una vez dijo a sus discípulos, las puertas del Hades no podrán contra la iglesia, no podrán destruirla, porque la iglesia es del Señor. Todos nosotros, hay, hermanos, por mucho que hagamos, y ojalá que hagamos mucho para la gloria de Dios, pero por mucho que hagamos, pasamos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y vendrán otras generaciones.
que nuestra intención mayor sea ser ejemplo a las nuevas generaciones, siguiendo a Jesús para no hundirnos en el mar de nuestras vanidades y soberbias. Hermanos, hermanas, Pedro puso su mirada en el fuerte viento, volvió, dejó de ver a Jesús y puso su mirada sobre sí mismo, sobre las aguas. Dejó de ver a Jesús. La consecuencia de dejar de ver a Jesús solo puede ser el miedo, la incertidumbre. Te hundes. Entendamos eso, hermano. No te desprendas de Cristo ni un solo segundo, porque te hundes. Y cuando te hundes, lo peor es que siempre te llevas a otros. Quiero pensar, no lo dice la historia, no ocurrió, bendito el Señor que no ocurrió, Él estaba allí. Pero ¿se puede usted imaginar si Pedro empieza a hundirse y el Señor no lo quiere levantar, y entonces más de alguno de los discípulos que están allí aman tanto a su amigo Pedro que dice, bajemos y lo rescatamos, y se hunden todos? ¿Cuántos en tu hogar, cuántos de tus hijos te ven que te estás hundiendo y para no dejar que te hundas quieren sacarte y se hunden contigo también? ¿Cuántas personas hay en alguna iglesia que no están contentos con la iglesia y empiezan a criticar y a sembrar incertidumbre y se van a reunir en la otra esquina dividiendo una iglesia? Y quien divide una iglesia nunca se va solo, se lleva 2 o 3 más, y esos 2 o 3 más se llevan al esposo y a los hijos. No te hundes solo, siempre buscas a quienes quieran hundirse contigo. Qué trágico es el mundo, hermanos y hermanas. El que está en pecado no quiere sentirse solo, quiere ser acompañado en su pecado de otros. Nadie quiere hundirse solo. Los que estamos en Cristo afirmamos nuestra vida y andamos sobre las tormentas, sobre las aguas, y también queremos que otros vengan con nosotros siguiendo a Jesús. El poder de Jesús calma toda tormenta de tu vida. Cuando Jesús le exhorta le tomó de su mano cuando se estaba hundiendo, Pedro se tomó de nuevo de Jesús. Mire bien el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Quiere decir, lo tomó de nuevo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una tremenda exhortación. ¿Cuál fue el problema de Pedro? La duda. Pues la falta de fe, en eso consiste la falta de fe, la duda. Mira, el Señor Jesucristo quiere salvarle, Él murió por usted en una cruz. Suena bonito, pero quién sabe, ese cuento, no lo sé, tengo dudas. Sí, la duda es falta de fe. Cuando se muestra duda es que no tienes fe, te cuesta creer y al final no creíste. El problema de todos, hermanos, hermanas, es la poca fe. Dice la Biblia, cuando Jesús vio que se iba hundiendo Pedro, dice, al momento Jesús extendiendo la mano. ¿En qué momento lo hizo el Señor? Al momento. Qué bueno. El Señor Jesús sabe cuándo es el momento en que empiezas a hundirte, no cuando ya estás hundido. Al momento el Señor quiere asirte de su mano. Jesús siempre estuvo allí con los discípulos, aunque estaban lejos físicamente. Siempre estuvo allí cuando Pedro empezaba a hundirse. Nuestra fe mueve su poder de inmediato. No más tarde, no mañana. El Señor responde a nuestra fe de inmediato. Pastor, ¿y por qué yo siento que no es de inmediato? Yo oro y oro y oro y no me responde. Ay, hermanos, así como dijimos que hay al comienzo de este mensaje, dijimos que hay 3 grupos, ¿verdad? Los que creen, los que no creen
y los que creen que creen. Así también hemos estudiado otras veces que hay 3 maneras de que Dios responde. Cuando le pides algo y te dice que sí. Cuando le pides algo y te dice que no. O cuando le pides algo y te dice todavía no, a mi tiempo. Y las 3 son positivas porque significa que nos responde al modo de su voluntad, y cualquiera que sea su voluntad siempre será buena para nosotros. Si tú sientes que pides mucho a Dios, mucho tiempo algo insistes y Dios no te responde, ¿qué te está diciendo? No. Y cuando Dios te dice no, Señor, te doy gracias porque ese no es lo que me conviene, aunque no sea lo deseable para mí. Dios no siempre responde a lo que deseamos, responde a lo que Él cree que necesitamos. Y bendito su nombre porque Él lo sabe. Él sabe lo que necesitamos. La Biblia dice que al momento, el Señor respondió a Pedro al momento, lo tomó de su mano. Fe y duda no concuerdan, hermanos. Fe y duda no pueden ir de la mano. O tienes fe o tienes duda, pero no puedes tener las 2 cosas a la vez. Nuestra fe consiste en creer en Él por sobre toda circunstancia. Recuerda a Habacuc, así cierra el libro de Habacuc. Aunque no haya cosechas, aunque no haya fruto del ganado, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro, no hay nada, según la descripción de Habacuc. ¿Cómo termina? Con todo. Yo voy a creer en el Señor con todo contrario, con todos los signos contrarios, con todas las adversidades. Yo siempre voy a poner la fe en mi Señor porque Él no falla, porque Él siempre está allí. En el momento en que yo siento que me hundo, el Señor me da su mano. Y les llamó a tener ánimo. Verso 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bueno, hermanos y hermanas. Aquí dice que tengamos ánimo. Y ánimo es motivación. Y ánimo es alegría. Y ánimo es esperanza. El ánimo no solamente tiene que ver con el estado anímico propiamente dicho, sino con la seguridad de que ese ánimo es porque hemos creído en alguien que es más poderoso que nosotros. No temáis, yo soy. El yo soy es suficiente para resolver el problema. El que yo sea Jesús es suficiente para enfrentar tus problemas. Tengas o no tengas nada, yo soy, estoy contigo, es suficiente. La falta de ánimos, hermano, hermana, da lugar a la angustia. Muchas personas angustiadas. Hermano, veo tu rostro angustiado, vacío. Es que estoy angustiado, sí, no. Es que me va mal en todo. Ay, qué rostro angustiado. La falta de ánimo te da angustia. Y la angustia trae desesperación. No hay qué rumbo tomar. Con razón, hermanos. Cuando alguien se suicida es porque ya pasó por esto. No hay esperanza, ya mi vida no tiene nada, ya no sé a quién acudir. Angustia. Y como ya no tengo a quién acudir, estoy desesperado, así que no, pero espérate, ay, tranquilo, no, es que ya no hay nada más, ya lo probé y ¡pum! Angustia, desesperación, comenzó con que no creo en nadie, ya nadie me da confianza, hasta que por fin sucede lo fatal. Hermanos, hermanas, en la barca de Jesús, toda tormenta se transforma en calma. Tranquilo, Jesús está contigo. Tranquilo, Jesús está en tu barca. No lo ves, pero ahí está, porque Él nunca se alejó de ti. Tú te alejaste de Él, pero Él nunca se alejó de ti. Dice el versículo 32. Y cuando ellos, Pedro y Jesús, se refiere a Pedro y Jesús, los demás estaban en la barca.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¡Ah, qué bendición, hermanos! Jesús calmó. Qué interesante que el Señor Jesús primero que lo vieron caminar y pensaron que era un fantasma. Segundo, que Pedro quiso bajar primero. Después se hundió y el Señor se iba hundiendo y el Señor lo levantó. ¿Hasta cuándo fue que el Señor calmó la tormenta? Hasta el final de la historia. Hasta cuando subió a la barca. Jesús calmó el viento hasta el final. Hermanos y hermanas, yo creo que lo que nosotros tenemos que asegurarnos para que no pasemos tormentas, o aunque las pasemos, es asegurarnos de que Jesús está en nuestra barca. El subir de Jesús a la barca de nuestra vida. El subir de Jesús a la barca de nuestra mente todos los días. El subir de Jesús a la barca de nuestro deseo de orar. Ay, hermano, hermana, oremos por el subir de Jesús a la barca de nuestra iglesia. La barca de una iglesia, de la vida de una iglesia sin Jesús es nada. No importa qué nombre tan atractivo pueda tener esa iglesia. Un hogar, un matrimonio vacío de Jesús es nada. Asegurémonos que nuestra vida esté con Jesús en la barca nuestra todos los días. Una primera lección, hermanos y hermanas. El Señor sigue diciéndonos: confía en mí para caminar seguro. Nunca dejes de verme a mí, porque en el momento en que me dejes de ver, te hundes. Una segunda lección: no te preocupes por la tormenta. Eso lo resuelvo yo. Ninguno de los discípulos resolvió. Desde dentro de la barca ya no podían. ¿Quién resolvió? Jesús lo hizo. ¿Qué tormenta estás pasando, hermano, hermana? Cada uno pasa sus propias tormentas, pero en todas ellas el Señor te sigue diciendo: no te preocupes, cualquiera que sea. La tormenta la resuelvo yo. Bendito el Señor. Solo Él puede resolver tormentas. Todo volvió a la calma con solo que Jesús subió a la barca. Solo eso fue suficiente. No hubo palabras mágicas. No hubo, como decíamos hace unos días, voy a sacar de ustedes la energía negativa. No, hermano. El problema no es de energías, es de presencia de Jesús. Presencia viva. Todo volvió a la calma con que solo Jesús subió a la barca. Nada más. Su sola presencia calmó la tormenta. Tenemos que asegurarnos de que Jesús suba, esté en el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestras decisiones, de nuestra vida total. Asegurémonos de eso todos los días. Al abrir nuestros ojos, antes de emprender cualquier cosa, lo primero que debemos decir: Señor, gracias, un día más, una noche más, que ya pasó. Levántame, que por ningún instante deje de verte, porque me hundo. Solo tú me levantas. Esta vida es de muchas tormentas. No puedes enfrentar las tormentas de tu vida desprendido de Dios. Solo tomado de la mano de Cristo, el Hijo de Dios, podrás vencer. Afiánzate en Él y Él te llevará de la mano donde quiera que vayas. Vamos a orar. Oh Padre bendito, tu nombre glorioso, santo, poderoso. En esta hora queremos darte gracias por esta palabra tan deliciosa que nos has dado. Perdona todo momento de duda, aquellos momentos en los que no te vemos, con estos ojos físicos no te vemos, pero tú estás siempre aquí con nosotros. Sigan orando. Quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguna persona aquí, tal vez invitado o invitada, no ha venido antes, o sí ha venido antes pero no ha
decidido dejar entrar a su corazón en la barca de su vida a Jesús? ¿No ha dejado dejar entrar a Jesús en la barca de su corazón? Yo quiero invitarle a que levante su mano. Con su mano en alto, yo veo que usted está diciendo: pastor, ore por mí, necesito entrar en esa comunión con Jesús. Yo quiero invitar a Jesús a que entre a la barca de mi vida, mi matrimonio, mis estudios, mi negocio, mi vida total. ¿Alguna persona? Pastor, ore por mí, necesito eso. Angustiadamente tengo unas situaciones que no puedo resolver. Ore por mí, pastor. Quiero entregarme al Señor para calmar mis tormentas. Y si no tenemos personas así, quiero hablar con la iglesia. Pastor, tengo años de estar aquí, pero no he sentido, siento como Pedro que me hundo, porque no veo a Cristo lo suficiente. Siempre estoy, creo que soy cristiano, pero confío más en mí. Estoy pensando que en mi alrededor yo tengo que resolver todo y no puedo. Yo quiero darle lugar, control, el timón a Cristo. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, yo soy creyente en Cristo, pero me falta fe. Tengo dudas. Me anegan las incertidumbres. Ahora reconozco que es que no le he dado el pleno lugar a Cristo en mi mente. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Levanta tu mano si no lo has hecho. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Dios te bendiga. Por mi hogar, pastor, ore por mí. Por mi matrimonio, por mi salud. Hay áreas de mi vida en las que todavía no le he dado el control a Jesús. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermana. ¿Cuántos? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición. Gracias, Padre, por la palabra que nos has traído. Muévenos a ser santos, puros, fieles. Gracias por cada hermano, cada hermana que voluntariamente ha levantado su mano delante de ti. Solo ruego por ellos, así como toda la iglesia oramos unos por otros. Santo tu nombre glorioso. En el nombre eterno de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.